Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha tocado las vidas de muchos de ustedes en algún momento, o que quizás está resonando en sus corazones ahora mismo. Vamos a hablar de esa persona que, sin importar el tiempo o la distancia, ocupa un espacio especial en nuestro interior, esa persona que, en nuestras propias palabras, sorprende a alguien en tu corazón. ¿Suena intrigante? Espero que sí, porque lo es, y vamos a desgranar qué significa realmente tener a alguien así, cómo identificarlo y qué hacer con ese sentimiento tan profundo y a menudo tan inesperado. Así que pónganse cómodos, preparen un café o su bebida favorita, porque hoy vamos a tener una charla sincera y llena de emociones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una alegría enorme y nos ayuda a seguir creando contenido para todos ustedes. A ver, pensemos por un momento. ¿Cuántas personas han pasado por nuestras vidas? Amigos, familiares, amores fugaces, amores que marcaron época, todos ellos dejan una huella, ¿verdad? Pero hay algunas huellas que son diferentes. No son solo recuerdos, son una presencia latente, una melodía que de repente vuelve a sonar y nos arrastra a un torbellino de sensaciones. Eso es, en esencia, sorprender a alguien en tu corazón. No es algo que uno planee, no es una decisión consciente que tomamos un día. Sucede. Sucede cuando te encuentras pensando en alguien inesperadamente, cuando una canción te trae a su mente, cuando un lugar te recuerda su risa, o simplemente cuando un silencio se llena de su recuerdo. Es esa persona que, a pesar de que la vida ha seguido su curso, a pesar de que quizás ya no forman parte de tu día a día, sigue teniendo el poder de evocar emociones, de hacerte sonreír con nostalgia, o incluso de darte un pequeño vuelco el estómago. Y esto puede manifestarse de muchísimas maneras. A veces es ese examor con el que tuvimos una conexión tan profunda que, aunque la relación terminó, esa persona sigue siendo un referente en tu vida, una vara de medir para futuras relaciones, o simplemente una figura que te enseñó mucho sobre ti mismo. Otras veces puede ser un amigo de la infancia que, con el paso de los años, se ha convertido en un pilar, alguien con quien, a pesar de las distancias, sabes que siempre puedes contar. O incluso puede ser alguien que conociste hace poco, pero con quien tuviste una afinidad tan inmediata y profunda que te dejó una marca imborrable. La clave está en esa sorpresa, en esa sensación de que, aun cuando creías haber cerrado capítulos, hay puertas que permanecen entreabiertas en tu corazón, listas para ser abiertas de nuevo por la presencia, real o imaginaria, de esa persona. Piensen en un aroma específico. A veces un perfume te transporta directamente a otra época, a otro lugar y a otra persona. De repente, sin quererlo, estás reviviendo momentos, sintiendo la misma alegría o la misma tristeza que sentiste entonces. Eso es lo que hace esa persona especial que sorprende en tu corazón. No necesita hacer nada extraordinario. Simplemente su existencia o su recuerdo se activa, y tú respondes. Es como si tu corazón tuviera una memoria interna, una especie de archivo de personas significativas, y de vez en cuando, ese archivo se abre de forma espontánea. Este fenómeno, lejos de ser un capricho del destino, revela la profunda y a menudo subestimada capacidad de nuestra mente y nuestro corazón para retener y reaccionar a las conexiones humanas que nos han marcado. Es un testimonio de la plasticidad de nuestras emociones y de la persistencia de los vínculos, incluso cuando las circunstancias nos separan. Y aquí viene lo interesante: ¿cómo identificamos a esta persona? A veces es obvio. Sentimos ese nudo en la garganta, esa sonrisa tonta que se dibuja en nuestros labios. Pero otras veces es más sutil. Puede ser una sensación de vacío que no sabes explicar, hasta que de repente te das cuenta de que ese vacío se llena al pensar en esa persona. Puede ser esa inexplicable afinidad que sientes cuando alguien te habla de ella, o esa inquietud que te genera escuchar su nombre. Son esos detalles, esas pequeñas señales que nuestro subconsciente nos envía, diciéndonos: ojo, esta persona es importante. Estas señales, a menudo disfrazadas de coincidencias o de meros pensamientos pasajeros, son en realidad el lenguaje silencioso de nuestro interior, comunicándonos la relevancia de ciertas presencias en el tapiz de nuestras vidas. Prestar atención a estas sutiles manifestaciones nos permite comprender mejor la naturaleza de nuestras relaciones y el impacto duradero que algunas personas tienen en nuestra psique. Y no siempre es romántico, ¿eh?
A veces es esa persona que te inspiró a ser mejor, que te retó intelectualmente, que te hizo ver el mundo. O desde una perspectiva diferente. Es esa figura que, de alguna manera, te moldó. Y aunque ya no esté presente, su influencia sigue ahí, latiendo en ti. Es como un eco que resuena en el presente. La sorpresa radica en que en medio de la rutina, en medio de las preocupaciones del día a día, esa persona aparece en tu mente trayendo consigo una oleada de emociones, una nostalgia cálida, o incluso una punzada de anhelo. Es como si de repente te dieras cuenta de que a pesar de haber avanzado, hay un rincón de tu corazón que sigue reservado para ella. Esta capacidad de ser sorprendido por el recuerdo de alguien, incluso en contextos no románticos, subraya la multifacética naturaleza de nuestras conexiones humanas. Puede ser un mentor que nos impulsó, un amigo que nos brindó consuelo en tiempos difíciles, o incluso un adversario que nos desafió y nos hizo crecer. Todas estas figuras, a su manera, dejan una huella imborrable. Ahora, ¿qué hacemos con ese sentimiento? Porque a veces puede ser confuso. ¿Significa que todavía estamos enamorados? ¿Significa que deberíamos buscar a esa persona? Bueno, la respuesta no es única ni sencilla. Depende mucho del contexto, de la historia que compartieron y de la situación actual de cada uno. La gestión de estas emociones, a menudo complejas y entrelazadas, requiere un análisis cuidadoso y una profunda autocomprensión. No se trata de reprimir o de actuar impulsivamente, sino de comprender la raíz del sentimiento y actuar de forma coherente con nuestros valores y nuestra situación actual. Si esta persona sigue estando en tu vida, y la conexión sigue siendo fuerte, quizás sea una oportunidad para reconocerlo, para hablarlo, para ver si esa chispa sigue ahí y qué significa para ambos en el presente. A veces el tiempo y la madurez nos dan una nueva perspectiva, y lo que en su momento no pudo ser, quizás ahora tenga cabida. Esta apertura al diálogo y a la exploración de nuevas posibilidades es vital cuando la conexión persiste. El silencio puede generar malentendidos, mientras que la comunicación honesta puede abrir puertas inesperadas y permitir que la relación evolucione de maneras que antes no eran posibles. Pero si esta persona ya no está en tu vida, o si las circunstancias son complicadas, la sorpresa en tu corazón puede ser una señal para la introspección. ¿Qué te está diciendo ese sentimiento? ¿Es un anhelo de lo que fue? ¿Es una necesidad de cerrar un ciclo? ¿Es simplemente el reconocimiento de una persona que dejó una huella imborrable? Entender la naturaleza de ese sentimiento es el primer paso para gestionarlo de forma saludable. La introspección nos permite desentrañar las capas de significado detrás de nuestras emociones, discerniendo si se trata de un deseo de revivir el pasado, de una búsqueda de cierre, o simplemente de un reconocimiento del valor intrínseco de esa persona en nuestra historia. A veces la sorpresa es un recordatorio de que algunas conexiones, aunque no se mantengan activas, son parte fundamental de quienes somos. Es como tener un tesoro escondido en el alma. No lo abres todos los días, pero saber que está ahí, te da una sensación de riqueza interna. Y eso, amigos, es algo maravilloso. Esta perspectiva nos invita a valorar la profundidad y la permanencia de las conexiones humanas, incluso cuando éstas no se manifiestan en el presente. Reconocer estos tesoros emocionales enriquece nuestra autopercepción y nos otorga una mayor apreciación de la complejidad de nuestra propia identidad. Pensemos en esos momentos en los que, después de mucho tiempo, te reencuentras con alguien y la conexión es instantánea, como si el tiempo no hubiera pasado. Eso también es una forma de sorprender a alguien en tu corazón, porque confirma que esa chispa, esa afinidad especial, sigue latente. Es un reconocimiento mutuo de una conexión que trascendió el tiempo. Estos reencuentros, a menudo cargados de emoción, actúan como validadores de la autenticidad de las conexiones pasadas, demostrando que ciertas afinidades tienen una cualidad atemporal que desafía las distancias y las ausencias. Y no se trata solo de los amores románticos, repito. Piensen en esos mentores que tuvimos, en esos amigos que nos sacaron de momentos difíciles, en esas personas que nos vieron crecer y nos apoyaron incondicionalmente. Su recuerdo puede surgir en momentos clave y sentir esa gratitud, esa admiración, es también una forma de que sorprendan a alguien en tu corazón. Es el reconocimiento de su valor en tu vida. Ampliar el espectro de estas sorpresas a figuras no románticas nos permite apreciar la vasta red de influencias que han tejido nuestras vidas. Cada uno de estos individuos, con sus propias contribuciones únicas, ha dejado una marca indeleble que merece ser reconocida y celebrada. Lo importante es no tener miedo a esos sentimientos.
Son parte de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de conectar y de amar. Si una persona te sorprendió en tu corazón, es porque tuvo un impacto significativo en ti. Y eso, en sí mismo, es un regalo. Abrazar estas emociones en lugar de temerles, nos permite una mayor autenticidad y una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Son las emociones en toda su complejidad, las que nos recuerdan nuestra propia humanidad y nuestra capacidad innata para la conexión. ¿Cómo podemos cultivar esta conciencia? Una forma es a través de la atención plena, de estar presentes en nuestro día a día y notar esos pequeños destellos de recuerdo o de emoción que surgen. Otra forma es a través de la reflexión, dedicando tiempo a pensar en las personas que han sido importantes en nuestra vida y en el impacto que han tenido. La atención plena y la reflexión se convierten en herramientas valiosas para navegar por el paisaje interno de nuestras emociones y recuerdos, permitiéndonos identificar y comprender las huellas que las personas dejan en nosotros. Al estar más presentes y al dedicar tiempo a la contemplación, podemos desentrañar las capas más profundas de nuestras experiencias. Y si ese sentimiento es recurrente y te causa malestar, quizás sea el momento de abordarlo de frente. Tal vez escribir una carta, hablar con un amigo de confianza, o incluso, si es algo que te está afectando mucho, considerar la ayuda de un profesional. No hay nada de malo en querer entenderse mejor. Buscar apoyo profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y de un compromiso con el propio bienestar emocional. A veces una perspectiva externa y experta puede ser invaluable para desentrañar emociones complejas y encontrar caminos hacia la sanación y el crecimiento. En última instancia, la persona que sorprende en tu corazón es un espejo de tus propias experiencias, de tus propios valores y de tu propia capacidad de amar y de ser amado. Es un recordatorio de que a pesar de las superficialidades, existen conexiones profundas y duraderas que nos definen. Esta perspectiva final nos invita a ver a estas personas no solo como individuos separados, sino como reflejos de nuestras propias cualidades y experiencias. Son ellas las que nos recuerdan la profundidad de nuestro propio ser y la interconexión de nuestras vidas. Así que, para resumir un poquito todo esto, hemos hablado de cómo esa persona especial puede aparecer en nuestra mente de forma inesperada, trayendo consigo una avalancha de emociones. Hemos explorado las diferentes formas en que esto puede manifestarse, desde amores pasados hasta amistades profundas y figuras inspiradoras. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre qué hacer con esos sentimientos, si es una señal para la introspección o para la acción, y la importancia de no temer a estas emociones, sino de entenderlas como parte de nuestra rica experiencia humana. En esta recapitulación, buscamos consolidar las ideas clave expuestas, reforzando la idea de que estas sorpresas emocionales son una parte integral de la experiencia humana y que su comprensión y gestión pueden enriquecer nuestras vidas. Espero de corazón que esta charla les haya resonado, que les haya hecho pensar, y quizás, les haya ayudado a ponerle nombre a esos sentimientos que a veces nos invaden. Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es un regalo. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Han tenido alguna vez a alguien que les sorprende en el corazón? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron al respecto? Por favor, compartan sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de sus historias. La interacción con ustedes es una de las partes más gratificantes de este viaje, y sus historias y perspectivas enriquecen enormemente la conversación. Alentamos a todos a compartir, ya que cada experiencia es única y valiosa. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo, y sigamos creciendo juntos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.